Hola, qué gusto saludarles. Yo soy Agustín. Bienvenidos a una nueva temporada del podcast El gusto por leer, un espacio donde los libros se convierten en compañía, reflexión y encuentro. Estoy muy contento de continuar este viaje contigo. Lo más importante es dedicar un tiempo de nuestra vida a uno de los placeres más agradables, el placer por leer. Así que acomódate en tu lugar favorito con tu taza de café o bebida preferida para que escuches a gusto este episodio, que es el primero de la segunda temporada. Antes que nada, un reconocimiento. Gracias a ustedes, el número de vistas y de suscriptores ha ido en aumento. Por lo tanto, quiero pedirte que me ayudes para que juntos hagamos crecer esta comunidad lectora, asegurándote de suscribirte al canal, darle like y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios. Espero que juntos alcancemos los 1000 suscriptores. Me encuentras como @elgustoporleer, todo junto en minúscula, en las plataformas sociales de YouTube y Facebook, y como @elgustoporleer2026, todo junto en minúscula, en Instagram. El de hoy es un episodio especial, un viaje al 31 de enero de 1956. Es un formato nuevo, a 2 voces, y el día de hoy me da mucho gusto que me acompañe Daniela para realizarlo. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Agustín, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de acompañarte en este primer episodio de la temporada. Creo que hoy vamos a hacer un viaje muy interesante al pasado, así que espero que quienes nos escuchan lo disfruten tanto como nosotros. Hoy les propongo algo diferente. No vamos a abrir un libro, vamos a abrir una fecha. Una fecha muy especial para este podcast y para su conductor, el 31 de enero de 1956. Ciudad de México en 1956. Te invito a que por un momento cierres tus ojos. Imagina que caminas por las calles, los automóviles brillando bajo el sol, los vendedores de periódicos anunciando las noticias, los cafés llenos de conversaciones y una Ciudad de México que apenas comenzaba a transformarse en la gran metrópoli que conocemos hoy. Acompáñenos entonces, porque durante los próximos minutos viajaremos juntos a aquel martes de enero de 1956. México era gobernado por Adolfo Ruiz Cortines. El país vivía una etapa de crecimiento económico. Las carreteras se expandían, la industria crecía y miles de familias llegaban a las ciudades buscando nuevas oportunidades. La Ciudad de México tenía poco más de 3 millones de habitantes. Hoy parece difícil imaginarlo. Había menos automóviles, más tranvías, más espacios abiertos y un ritmo de vida mucho más pausado. La torre latinoamericana seguía en construcción. Pronto se convertiría en símbolo de modernidad y progreso. Mientras tanto, la Alameda Central seguía siendo uno de los lugares favoritos para pasear los domingos. Las familias caminaban, los niños jugaban y los fotógrafos ofrecían retratos instantáneos, la comida mexicana de aquel tiempo. Si algo identifica a México, es su cocina, y en 1956 la comida seguía preparándose casi por completo de manera artesanal. Los mercados eran el centro de la vida cotidiana. La Merced, Jamaica y San Juan recibían productos provenientes de todo el país. Y por las mañanas era común desayunar café de olla, pan dulce, chocolate caliente o atole. Y a la hora de la comida aparecían los sabores que aún hoy forman parte de nuestra identidad. El mole, el pozole, las enchiladas, los chiles rellenos, los frijoles de la olla y las tortillas recién hechas a mano. Muchas recetas no existían en libros, sino que vivían en la memoria de las abuelas. Pasaban de generación en generación como pequeños tesoros familiares. Y quizá por eso esos sabores permanecen en nuestra memoria
mucho después de haber probado el último bocado. La pregunta que se queda contigo: ¿qué platillo de tu infancia te gustaría volver a probar exactamente como lo preparaban en ese entonces? En el mundo de los libros, 1956 fue un año extraordinario. En México, todavía se comentaba una novela que cambiaría para siempre la literatura en español, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Mientras tanto, Jorge Luis Borges seguía ampliando los límites de la imaginación literaria. Y en Europa, Albert Camus y Jean-Paul Sartre dominaban los debates intelectuales. Y en Inglaterra, millones de lectores descubrían el universo creado por J.R. Tolkien con la trilogía El Señor de los Anillos. Nadie imaginaba entonces que muchas de aquellas obras serían leídas 70 años después. Ni que inspirarían películas, investigaciones, tesis universitarias y generaciones enteras de lectores. Y un dato curioso: Gabriel García Márquez aún no había publicado Cien años de soledad, pero ya trabajaba silenciosamente en el camino que lo convertiría en uno de los escritores más importantes del siglo XX. Y eso nos recuerda algo importante. Los grandes libros suelen comenzar como sueños modestos escritos en silencio. Si hubieras entrado a una librería el 31 de enero de 1956, habrías encontrado novedades literarias que hoy forman parte de la historia de la literatura, pero en aquel momento eran simplemente libros nuevos esperando encontrar a sus primeros lectores. Pregunta detonante. ¿Se imaginan leer Pedro Páramo por primera vez cuando acababa de aparecer en las librerías? Los titulares del mundo. Mientras México vivía tiempos de crecimiento, el mundo seguía marcado por la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por demostrar su poder económico y tecnológico, Brasil iniciaba una nueva etapa bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek. y Europa continuaba reconstruyéndose después de las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Ir al cine era uno de los grandes acontecimientos sociales. Las salas eran enormes, tenían aroma a palomitas y cacahuates y habían funciones dobles, Las cortinas de terciopelo se abrían lentamente. y el público guardaba silencio cuando comenzaba la función. En México brillaban Pedro Infante, María Félix y Dolores del Río, entre otros. Mientras Hollywood preparaba producciones legendarias como Los 10 mandamientos del productor Cecil B. DeMille. Muchos espectadores acudían elegantemente vestidos. Ir al cine era casi una ceremonia. La radio y la música. La radio seguía siendo la reina del entretenimiento. Pedro Infante emocionaba a millones de mexicanos. Agustín Lara seguía siendo referencia obligada. Y desde Estados Unidos comenzaba a escucharse una nueva palabra: rock and roll. Un joven llamado Elvis Presley estaba a punto de cambiar la historia de la música popular. Pregunta detonante. ¿Recuerdas la primera canción que escuchaste en la radio y que nunca pudiste olvidar? Horóscopo del día. Acuario. Día favorable para iniciar proyectos y hacer nuevas amistades. Tauro. La prudencia será la mejor aliada en asuntos económicos. Leo. Reconocimiento en actividades profesionales o sociales. Escorpión. La perseverancia dará frutos antes de lo esperado. Y así cada signo encontraba una pequeña orientación para comenzar la jornada. Publicidad típica de 1956. Los anuncios más comunes de la época promovían automóviles Chevrolet, Bel Air, 1956, el automóvil del futuro de hoy. Electrodomésticos, refrigeradores y lavadoras automáticas que prometían ahorrar horas de trabajo doméstico. Televisión. Los fabricantes de televisores invitaban a las familias a disfrutar la nueva era del entretenimiento en casa. Refrescos. Coca-Cola mantenía campañas centradas en la juventud, la amistad y el optimismo de la posguerra. Las computadoras ocupaban habitaciones enteras. La televisión apenas comenzaba a entrar en los hogares. Los científicos soñaban con máquinas capaces de procesar información más rápidamente. Nadie imaginaba que algún día existirían teléfonos inteligentes, ni mucho menos internet ni inteligencia artificial. Y sin embargo, todo eso estaba comenzando. Obituario. A finales de enero de 1956 fallecía Alan Alexander Milne. Tal vez el nombre no les resulte familiar, pero sí el personaje que creó: Winnie the Pooh.
Por cierto, uno de los personajes más queridos de la literatura infantil. Así es. Nacimientos destacados. Entre quienes nacieron ese día se encuentran John Lydon o Johnny Rotten, futuro vocalista de los Sex Pistols y figura clave del movimiento punk británico. Guido van Rossum, quien décadas después crearía el lenguaje de programación Python. El fútbol mexicano seguía creciendo. Clubes como América, Guadalajara, Atlas y León ya contaban con miles de aficionados. Las transmisiones deportivas por radio reunían familias enteras alrededor del aparato receptor. El béisbol también gozaba de enorme popularidad. Y el boxeo mexicano producía figuras admiradas dentro y fuera del país. Acababa de concluir el campeonato australiano, hoy abierto de Australia, con Lew Holt, campeón individual masculino. Mary Carter, campeona individual femenina. Béisbol en Estados Unidos. Durante el receso invernal, los Yankees de Nueva York mantenían su dominio deportivo. Las noticias deportivas destacaban los nuevos contratos de estrellas como Yogi Berra y Whitey Ford. Han cambiado las ciudades, los automóviles, la tecnología, los medios de comunicación. Pero siguen siendo las mismas preguntas que acompañan al ser humano. ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo amar? ¿Cómo comprender el mundo? ¿Cómo encontrar nuestro lugar en él? Por eso la historia nos sigue fascinando. Porque al mirar al pasado podemos comprender mejor nuestro presente. La pregunta que se queda contigo. Si pudieras regresar por un momento al 31 de enero de 1956, ¿A dónde irías primero? ¿a una librería? ¿A un mercado? ¿A una sala de cine? ¿O simplemente a conversar con las personas de aquella época? Quizá algunos de ustedes se preguntaron durante este recorrido por qué elegimos precisamente el 31 de enero de 1956. La respuesta es sencilla y profundamente personal. Ese fue el día en que nací. Mi nombre es Agustín Sánchez y quise compartir contigo, Daniela, y con ustedes no solo la historia del mundo de aquella jornada, sino también el escenario en el que comenzó mi propia historia. Porque todos nacemos en medio de acontecimientos que no conocemos y sin embargo terminan formando parte de quienes somos. Gracias por acompañarme en este viaje al día en que empezó mi camino, porque recordar es volver a vivir. ¿Y para ustedes? ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo el día en que nacieron? Quizá descubrirlo sea también una manera de conocerse un poco mejor. Esperamos que este recorrido haya despertado recuerdos, curiosidad y nuevas preguntas en ti. En el siguiente episodio de la segunda temporada hablaré de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Así que te invito a que estés al pendiente. Tu opinión es muy importante y me gustaría conocerla. Ayúdame suscribiéndote al canal, activando todas las notificaciones y darle like. Me encuentras como @elgustoporleer, todo junto en minúsculas, en las plataformas sociales de YouTube y Facebook. Y como @elgustoporleer 2026, todo junto en minúscula, en Instagram. Esto fue El Gusto por Leer. Y nos escuchamos en la siguiente página. Hasta luego.